En todo el mundo, los medios de comunicación son fundamentales en materia de protección civil. Según los sospechosistas, desde Obama, pasando por la ONU y la NASA, se habrían prestado a exagerar la fuerza devastadora de Patricia. Lo cierto es que no hubo ninguna víctima mortal y que la estrategia de las autoridades federales fue exitosa. Ahora sí que a los sospechosistas podríamos aplicarle una máxima de ellos mismos: están viendo y no ven. Los profesionales del rumor se encargaron de difundir la versión de que el huracán Patricia, catalogado como el más poderoso en la historia de México, era una tapadera para esconder los graves problemas que vive el país. Patricia no mató, hubo daños considerables, sí, pero ellos, después de que no se registró una tragedia en vidas humanas, quisieron aprovecharlo para decir, ya ven, teníamos razón. Me dio gusto que frente al fenómeno meteorológico monstruoso que se nos venía encima, estrenaras aquel traje de buzo que nunca estrenaste, que salieras a la calle y te escondieras y que te pusieras tu paraguas y te cubrieras de la lluvia. Eso estuvo muy bien. Me dio gusto sobre todo ver que Patricia, frente a todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a estrellar contra los cerros y se deprimió. De no haberlo hecho, hubiera terminado en un reality show. Por eso y otras cosas más, ante la esperanza de ver cómo de pronto los políticos se van a robar algunas cosas en aquellos lugares donde hay damnificados, yo me deprimo como Patricia. El huracán Patricia finalmente pasó por México y contra lo que decían organismos internacionales tan acreditados como la NASA o el Centro Meteorológico de las Naciones Unidas, finalmente no ocurrió, Jairo Calixto, lo que se venía temiendo por parte de los expertos, que iba a ser devastador. Y para que se ponga en su contexto, yo quisiera recordar lo que pasó en el 97 con el huracán Paulina, que dejó 400 muertos y 300,000 familias sin casa, y 10 años después, en el 88, Gilberto dejó 300 muertos y 5,000 damnificados. Hoy hay más damnificados, pero por fortuna menos cero víctimas humanas. Sí, esa parte creo que fue interesante, que la gente reaccionó rápido al llamado de las autoridades. Creo que un poco, de pronto, decían, ahí viene el monstruo, ahí viene Godzilla, era una cosa, de pronto un poco paranoica, le cambiabas y todo eran las mismas palabras, los mismos términos: monstruoso, el más grande de la historia, y ahí viene Cascarrabias. Entonces, pues, de alguna manera funcionó en términos de que la gente reaccionó rápido, salvo Ninel Conde, que dijo, no salgan de sus casas y échense a nadar. En general, la gente reaccionó bien, buscó la manera de refugiarse. Las autoridades movieron rápidamente a la gente donde eran los lugares más peligrosos. Se esperaba que entrara por un lado, entró por el otro, se movió, como estas cosas son, pues sí, se dejan llevar por los vientos, pero a fin de cuentas lo mejor de todo es que no hubo víctimas, no hubo muertos, eso pues ya calma. Yo matizaría, Pancho, ¿de verdad te parece o te pareció paranoico cuando había opiniones muy calificadas que lo calificaban, valga la redundancia, como el huracán más peligroso de la historia en el continente americano? Sí, hubo, yo creo, impacto psicológico en mucha gente, en los niños, en los chavos, en los jóvenes, incluso en los adultos, pero yo creo que el saldo, y eso no lo podemos regatear, es muy positivo. Claro. Es decir, 0 muertos en un fenómeno meteoro, o en un meteoro de ese tamaño, pues es para celebrar. A ver, hay una cultura de prevención y de protección civil que no existía, de verdad. A raíz del 85. Es correcto, y no vale solamente para los sismos, sino también para los huracanes. El diario más acreditado del mundo, no lo podremos negar, que tiene más credibilidad, el New York Times, fuera de sospechosismos y fuera de teorías de la conspiración, dice, hubo un aprendizaje en el caso de México, aprendieron de los huracanes pasados, y bueno, ahí está el resultado, que de todas maneras los daños no son menores, estamos hablando de 10,000 damnificados, y cada vez se está conociendo más el impacto, y eso que no es con la fuerza con la que venía. Sí, ¿no? claro, hubo 50,000 impactados. Ayer leí ahí un artículo. Sí, hay poblaciones. Por ejemplo, en Nueva Orleans, donde no evacuaron, llegó Catherine, murieron casi 2,000 personas. Sí, pero es otra cosa. En Europa, con la canícula del 2003 o 2004, se murieron
9,000 en Alemania, son datos que él aportaba, 2,000 en Francia, 3,000 en Gran Bretaña, en Japón, con el tsunami, 15,000 muertos. Sí, o sea, Sí, no, aquí digo, el sí. tiene que tener una cultura de prevención, creo que eso... Creo que en no eso está vamos discusión. adelante. claro, hay que admitirlo. Eso lo hizo bien la autoridad federal, lo hicieron bien las autoridades locales y lo hizo bien también la sociedad mexicana. O sea, ahí se juntó. Pero, Ya luego se pasaron de todo porque a los 3 días todavía seguían pasando los anuncios de que el huracán Patricia estaba estacionado frente a Puerto Vallarta. Que ya quiten esas cosas. Creo que todavía hay que... o Monreal diciendo, tengo una junta de seguridad para los efectos del huracán. Bueno, en fin, pero hablando de política, después de este Esa es huracán... cultura de ¿a poco no? prevención. Por ejemplo, es cultura de prevención. Hablando de política... No, el huracán pasó un poquito antes. El huracán de Colima. De Colima, el huracán de Colima, o sea, los efectos que hubo en Colima no solamente meteorológicos que todavía se están arreglando, sino un político, pum, que anula la elección el tribunal. Sí, unas horas antes pasa ahí. Bueno, Como para ahí- que estuvieran más prevenidos. Ahí había, y la verdad es una pregunta que yo me hice desde un principio, el PAN gana la mayoría de las diputaciones locales. Era raro El PAN que- gana los 6 municipios de los más grandes. Y de repente pierde la gubernatura por 503 votos, como que dices, pues está medio raro, hubo voto diferenciado ahí. Yo creo que sí evaluó bien. Y luego este Bocón, el delegado de Sedescol, que va y dice No, en pues el sí, no, Congreso, sí le yo metemos ahí. dije que gobernador pone gobernador, ¿y qué? Yo tengo mis derechos políticos y mis derechos Pero en la políticos renuncia están ya se en el retractó, que ya dice que le han distorsionado Claro, pero todo. Pero ya eso fue lo que, no, bueno, Sí, eso fue lo que dijo. El pez por la boca muere. Que se haya retractado ya después. Bueno, ahora hay detrás de eso también toda una historia de enfrentamientos, guerra fratricida, por llamarla de alguna manera, entre los priistas de Colima. No hay que olvidar que pocos días antes del huracán natural y el huracán político, balearon al exgobernador Moreno Peña y la clase política del PRI. Los familiares de los hubo una grandes reacción políticos ahí burlona, se ¿no? echaron, no. Oiga, Hicieron acusaciones. pero de que claro, pero hubo hay una asesinato parte y esta tal. burlona de que qué bueno que le pasó. Porque, no, pero espérame, porque es el tercer gobernador. Uno se cayó en una Ahí sí se llevan avioneta pesado, ahí sí se llevan que, pesado. pues, está muy raro, ¿no? El segundo, a Silverio Cavazos, lo mataron afuera de su casa, o sea, se lo ejecutaron. Ahora esto, que mientras estaba desayunando en el restaurante más ¿Y cuántos salvó, tiros le ¡pum! metieron, Sí, y no, 8, pero ¿no? además, O sea, iban por él. Sí. Estado chico, infierno grande. Estado chico infierno. Pero bueno, ahí también hubo efectos de huracán político casi No, al mismo además, tiempo. Bueno, el huracán político es que anularon Ya las la elecciones. elección. No, una Ajá. cosa inusitada que ha generado reacciones, digo, de pronto divertidas. Claro, Pero pero bueno. bueno. que las elecciones en México siguen siendo un carnaval, ¿no? Y de cosas. Pero, y en el sospechosismo de si hubo o no, hay una regla en lo oscurito entre el PAN y el PRI para resolver no sé qué. Porque también hay que ver lo que sigue. O sea, aparentemente serían en diciembre las No, elecciones. parece un que ya lío. las van a empatar con las del 14. del Del 16, perdón. ¿qué mes? junio. De Sí, porque junio. al INE le Pues dice que le apenas toma son 2 2 o 3 meses. meses Ajá. organizar una elección. Sí, Entonces, sí, sí. Bueno, se supone que todavía no se define, pero bueno, al final Ahí está el la tiempo- propuesta de empatarlas. Ajá, ahí está. O sea, vamos a tener a los mismos candidatos, a los dos, Preciado y José Ignacio Peralta. O no, sea, mejor que vayan imagínate ahí, cómo se va a poner que vayan el ahí asunto, a ¿no? Comala y a ver quién aguanta más tacos o algo así. Ya, cosas. De 6, todas maneras, 7 meses. ahí la situación continúa. Los 2 huracanes. Se conjugaron. Comentario final, Pancho. Bueno, yo quisiera también, que es un tema que no tocamos, que a mí me pareció muy relevante, que se reflejó en estas, es el de las cortinas de humo, Estas la- cortinas de agua. De la gente que, o sea, realmente, vamos, cuando yo empecé a oír, todo esto fue una cortina de humo para ocultar los problemas. No, los problemas ahí están. No se fue ninguno de los grandes problemas. No se los llevó el huracán. Eso no se los llevó el huracán, ni los puede Sí, tapar. un una planteamiento cortina. absurdo, sin duda, ¿no? Sí, yo Jairo. creo que, bueno, de pronto son los esos extremos, la exacerbación, la exageración de los polos opuestos.
Pero pues esto es el problema, no se fueron los... Es también querer sacar raja política. Sí, también, Claro, que es el claro. oportunismo que vemos en todos lados, pero lo importante, creo que al final de cuentas, es que no hubo reacción rápida, no se dieron estos... No, sí hubo reacción rápida. Sí, no, coma, hubo reacción rápida. Qué bueno, aclara, por favor. Reacción rápida, y además que no hubo muertos en esta historia, que eso... 50,000 Damnificados, evacuados, y evacuados. Ahora esperemos nada más finalmente es que no venga el otro huracán, es decir, lo que hemos visto en estos desastres, que luego los políticos y luego se van quedando con los apoyos, se quedan y luego se encuentran bodegas ahí, como pasó. Eso ya no es un huracán, Acapulco. eso es una ratería. Pero yo aquí diría otra vez que si fue un éxito también se debe en parte a la sociedad mexicana que cada vez está más vigilante y más atenta, que participó bien en el operativo y que tampoco le toman el pelo con todo y la No, cortina pero además- que dices tú, la cortina de humo. Es cierto que hubo un sector que lo pensó, pero el planteamiento es tan absurdo, pero tan absurdo, que se cayó por sí mismo, aunque claro, hay gente que todavía pues lo cree. Bueno, pero la gente, efectivamente, y hay que subrayarlo, la gente obedeció, hay que aplaudir a Protección Sí, vamos, Civil del ¿verdad? gobierno federal, hay que aplaudir Claro. al gobierno estatal y hay que acudir a los gobiernos municipales. Cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Ayer lo hizo el Senado, lo hicieron todas las fracciones del Senado. Hay que ponerles palomitas. Muchas gracias, Jairo. Me gusta lo de la palomita. Lo de las palomitas, sí. Pues esta vez sí lo hicieron muy bien, ¿no? Gracias, Jairo. Pancho, muchas gracias. Gracias. Esto fue A Quemarropa.